de la misericordia. Nuestro Señor Jesucristo nos lanzó un desafío: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Tal vez puede ser una de las afirmaciones e invitaciones más atrevidas que nos hace Jesús. Ya también nos había hecho otra invitación: sean santos como su Padre del cielo es santo, o sean perfectos como su Padre celestial es perfecto. Que Dios sea misericordioso, no tenemos ninguna duda por todo lo que nos cuenta la Sagrada Escritura. De esto tenían plena conciencia los hebreos. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en misericordia. Lo que sí es un problema es pensar que los seres humanos podamos ser misericordiosos como lo es nuestro Padre del cielo. Y para Jesús la misericordia, más que una teoría, más que una doctrina, resulta ser una experiencia que Él vive continuamente. Ya en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, encontramos que Jesús se acerca a un leproso que le pide que tenga compasión de él. Y Jesús lo toca e inmediatamente queda sanado. Y Jesús no tiene ninguna dificultad de acercarse a él, incluso con el riesgo de infectarse. Los encuentros de Jesús con los enfermos y los pecadores van a estar siempre llenos de misericordia. Por eso decíamos, Jesús no habla de la misericordia en abstracto, no la define, sino que nos la cuenta especialmente a través de parábolas. Son frecuentes los pasajes en los que el Señor, a través de parábolas, nos habla de la misericordia. La oveja perdida, la dracma perdida, el Padre misericordioso o el Hijo pródigo. La misericordia no es una virtud natural que depende del carácter de cada quien. No es que aquel que es más bueno es más misericordioso que los demás. Se trata más bien de una disposición interior que madura cuando se está cerca de Jesús. La misericordia se aprende al seguirla. Entonces, la misericordia no es algo connatural con lo cual venimos y que manifiesta también nuestro grado de santidad, sino que es consecuencia del seguimiento, de la experiencia de Jesucristo. Yo los invito entonces para que nos detengamos en una de las parábolas de la misericordia narradas por Jesús. Se trata de la parábola del buen samaritano, o como la podríamos llamar también, la compasión de un extranjero. Y vamos directamente al texto bíblico que nos narra este acontecimiento. ¿Qué pasó? Esto está en San Lucas, en el capítulo 10, versículos del 25 al 37. Si lo tienen en sus hogares, lo pueden localizar. Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. Un maestro de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Jesús entonces le dijo: has respondido bien, pero ahora practícalo y vivirás. El maestro de la ley, queriendo justificarse, le volvió a preguntar: ¿y quién es mi prójimo? Jesús tomó la palabra y dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó
y cayó en manos de unos ladrones quienes, después de despojarlo de todo y herirlo, se fueron dejándolo por muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por el mismo camino, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Igual hizo un levita que llegó al mismo lugar, dio un rodeo y pasó de largo. En cambio, un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre herido y al verlo se conmovió profundamente. Se acercó, le vendó sus heridas, curándolas con aceite y vino. Después lo cargó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un albergue y se quedó cuidándolo. A la mañana siguiente le dio al dueño del albergue 2 monedas de plata y le dijo: cuídalo, y si gastas de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se comportó como prójimo del hombre que cayó en manos de ladrones? El maestro de la ley respondió: el que lo trató con misericordia. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos dice el Evangelio que un maestro de la ley quiso poner a prueba a Jesús. Y la manera de ponerlo a prueba fue preguntándole, en primer lugar, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le hace una contrapregunta. Como usted es maestro de la ley, ¿qué está escrito en esa ley? ¿Qué lees en ella? Y el maestro de la ley responde de manera acertada: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dice que ha respondido de manera sensata, pero tiene que ir a practicarlo para que pueda alcanzar la vida eterna. El beato Padre Marianito, beato colombiano que tanto queremos, siempre tenía esa consigna: si quieres ganar la vida eterna, cumple los mandamientos. El Evangelio nos dice que, a pesar de la aparente satisfacción de este doctor de la ley, quiere hacerle una nueva pregunta a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús no se detiene a darle explicaciones filosóficas, psicológicas, sociológicas. No empieza a definirle el prójimo con palabras en abstracto, sino que le pone un ejemplo plástico para que él saque las propias conclusiones. Dice el evangelista que Jesús tomó la palabra y dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, y en ese viaje fue atropellado por unos ladrones que lo maltrataron, le quitaron todo y lo dejaron por muerto. Casualmente, por ahí bajaba también un sacerdote, dio un rodeo y siguió de largo. Un levita pasó por el mismo lugar, evadió y siguió su camino. Pero también un samaritano que al verlo se bajó de la cabalgadura, sintió una profunda compasión y cuidó de él, llevándolo a un lugar donde podían también luego cuidarlo. Varias cosas podemos entresacar de esta parábola que Jesús le entrega a este maestro de la ley. Lo primero, podíamos preguntarnos, ¿por qué un sacerdote y un levita no realizan esta obra de misericordia? Según la ley judía, el sacerdote y el levita no podrían acercarse a cadáveres, porque esto los hacía impuros y por lo tanto no podían ofrecer el culto a Dios. Recordemos en el pasaje precisamente de Viernes Santo que quisieron bajar a Jesús
de la cruz para no caer en impureza y poder celebrar la Pascua. No podría decir tan indolente, este sacerdote, este levita, pero ellos estaban en ese dilema. Si atendían a este personaje malherido, pues podían quedar impuros y no podrían servir el culto al que se dirigían seguramente en ese momento. El dilema es, o al atenderlo nos llenamos de impureza y estamos expuestos a ser expulsados de la comunidad judía, o evitamos el culto y más bien lo atendemos. ¿Cuál de las dos situaciones? ¿El culto, ofrecer el sacrificio o hacer una obra de misericordia? Y parece que ellos eligen más bien conservar la pureza para ofrecer el sacrificio. El Señor después esto lo va a clarificar diciendo que Él prefiere misericordia y no sacrificios, que primero es la persona y después el culto. Pero para hacer todavía más fuerte el mensaje, el Señor pone a un samaritano que, como nos consta la Sagrada Escritura, eran enemigos, no se querían. Recordemos el pasaje de Jesús con la samaritana. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se entendían. El Señor pone tan fuerte el mensaje que pone al samaritano como el que va a auxiliar a este que ha caído en manos de salteadores. Y con unas expresiones también muy significativas. ¿Qué es lo que dice el pasaje? Que este samaritano sintió una profunda compasión. La Sagrada Escritura, compasión no es solamente sentir lástima, sentir tristeza y quedarse así nomás. La compasión en la Biblia significa conmoverse desde el interior, las vísceras, todo el estómago, incluido también el corazón. Ese fue el sentimiento que experimentó este samaritano al ver a este hombre malherido. Y los gestos que realiza manifiestan la gran misericordia que él realiza. Por una parte, se baja de la cabalgadura, le cura las heridas con aceite, con vino, lo monta en su cabalgadura, lo lleva a un hospedaje, paga lo que esa noche cuesta e incluso le deja unos denarios al posadero para que se encargue de cuidar. Y si necesita más, dice que luego acabará de pagar la deuda. Y viene la pregunta central de Jesús. ¿Cuál de los tres, el levita, el sacerdote o el samaritano, cuál de los tres te parece que obró como prójimo de aquel que cayó en manos de bandidos? Y el maestro de la ley responde, aquel que obró con misericordia. Ahí está el punto central. La misericordia la encontró este malherido en un extranjero, en alguien que no era judío. Por lo tanto, se va despejando la respuesta que quería el maestro de la ley. El prójimo no es solamente el que comulga con mis ideas, con mis principios, con mis convicciones. El prójimo es también el familiar, el amigo, el extranjero e incluso el enemigo, porque el Señor ya lo había dicho. Hay que amar al enemigo, hay que orar por los que nos hacen el mal, por los que nos persiguen y nos calumnian. A ejemplo del Padre del Cielo, que es bueno con todos, que hace salir el sol sobre buenos y malos y caer la lluvia sobre justos y pecadores. Por lo tanto, el prójimo es aquel en el que nosotros podemos ver al mismo Jesús al que debemos auxiliar. Por lo tanto, vuelve el Señor a hacerle la invitación al maestro de la ley para que se comprometa. Si lo que has dicho es correcto, el que ejerció la misericordia fue el samaritano, entonces ve y haz tú
lo mismo. De esta manera se despeja la duda que le había manifestado este maestro de la ley. ¿Qué consecuencias para nosotros? Ya el mismo apóstol San Juan, su primera carta, nos había dicho: quien dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso, y la verdad no está en él. Por lo tanto, el amor a Dios solo es posible expresarlo, manifestarlo en el amor al prójimo. Nos va a decir también el apóstol San Pablo, dirigiéndose a los Gálatas, que la ley toda se cumple en esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en la carta a los Romanos nos dice: con nadie tengan más deuda que la del amor. La única deuda que debemos tener con otros es la deuda del amor. No hay otra manera de poder constatar el amor a Dios si no es a través del amor al prójimo. El mismo apóstol San Juan nos dice: si no amamos al hermano a quien vemos, ¿cómo podemos amar a Dios a quien no vemos? Nos va a decir San Juan de la Cruz, uno de los santos místicos importantes de nuestra iglesia: en la tarde de la vida seremos juzgados en el amor. Al final de nuestra vida no se nos va a preguntar si teníamos un apellido de mucho renombre. No se nos va a preguntar si teníamos muchos títulos académicos. No se nos va a preguntar si nuestra chequera era muy robusta. Ni siquiera se nos va a preguntar si nos sabíamos la Biblia de memoria, sino amó o no amó. Ahí está lo fundamental. Si amó a Dios y ese amor se hizo palpable en el amor al prójimo, entonces esa es su carta de presentación para llegar al reino de los cielos. El Papa Francisco en varias oportunidades nos ha dicho que todavía no ha visto el primer entierro, las primeras exequias en que lleven al difunto con su trasteo. Y así es, lo único que tendremos para presentar al Señor son las obras de amor y de misericordia. Y este tiempo de pandemia sí que nos está pidiendo a nosotros tener entrañas de misericordia. El principal samaritano, después de escuchar este texto, es Jesús. Jesús es, en definitiva, el buen samaritano, pero quien se identifica con Jesús por ser bautizado, por ser su discípulo, tiene que aprender también a ser buen samaritano. Por lo tanto, muy válido lo que estamos haciendo en este 5º Congreso. El Señor me levanta, pero para servir. Cuando caigo, Él me levanta para servir. Así como este samaritano del Evangelio se bajó de la cabalgadura para atender, para auxiliar a este moribundo, porque así lo dejaron los ladrones, y se acerca para servirlo, así está llamado cada cristiano a acercarse a quien más lo necesita. Puede ser en este momento un vecino que por el aislamiento no tiene en el momento que comer, o le van a cortar los servicios, o tal vez tiene alguien enfermo y no tiene para comprar su medicina, o tal vez está en una situación de depresión, de angustia y necesita un consejo, una compañía. Puede ser también alguien a quien nunca he volteado a ver, a pesar de que sé de sus situaciones delicadas, difíciles, y esta es una oportunidad para acercarme a Él como buen samaritano. El Señor ya me levantó con su muerte y su resurrección, manifestó el gran amor que me tiene, que nos tiene. Pero ahora de ese gesto de amor, de misericordia que el Señor ha tenido con nosotros, debemos entonces también ponernos en camino para auxiliar y ayudar
ayudar a quien más lo necesita. Ser buenos samaritanos como el Señor se ha manifestado, como un buen samaritano. En definitiva, nosotros a Dios porque Él nos amó primero. Así nos lo dice el evangelista Juan. Cuanto más se está tocado por el amor a Dios, tanto más se está en condiciones de amar al otro. Y así tiene que ser. El amor a Dios no puede ser algo abstracto, racional, teórico. Alguna vez escuchaba esta expresión: hay gente que cree que ama a Dios porque no quiere a nadie. Es decir, como que para proteger el amor a Dios tiene que aislarse, sacarle el cuerpo a los demás. Esto no es posible. Mientras más uno está empapado, envuelto en el amor a Dios, tanto más siente la necesidad de servirlo en el prójimo. Por eso la parábola del buen samaritano da sentido a la vida humana. Hacerse prójimo del otro. Pues, en definitiva, Dios se ha aproximado y en Cristo sigue inclinándose hacia las heridas humanas. Ese buen samaritano en plenitud es el mismo Cristo, enviado por el Padre, que se ha inclinado para lavar, sanar nuestras heridas. Por eso, el planteamiento del doctor de la ley lo obliga a cambiar de mentalidad. Él reconoce que ha sido aquel samaritano quien obró como prójimo, con misericordia. No se trata entonces de escoger entre el amor a Dios y el amor al prójimo, sino de reconocer que quien ama al hermano que ve, ama siempre a Dios a quien no ve. Mientras que la amarga realidad que vivimos los seres humanos, nos sucede siempre lo contrario. Es decir, que como consecuencia del Dios que no vemos, servimos al hermano que no vemos, sino que en el hermano que vemos tratamos de descubrir al Dios que no vemos, que lo palpamos en la cercanía al que está más necesitado. El amor a Dios transita siempre por el amor hacia el otro, del cual es necesario hacerse prójimo. Jesús es en definitiva el gran samaritano que nos levanta para que le sirvamos en el hermano como lo hizo Él, puesto que Él vino hasta nosotros, como lo dijo en el mismo Evangelio, no vino para ser servido, sino para servir y dar la vida por la multitud. Y el discípulo de Jesús deberá ser siempre un buen samaritano, que se deja levantar por Jesús cuando cae para servir. Esa es la gran lección de este 5º Congreso de la Misericordia que estamos llevando a cabo y que ya va bastante adelante. Descubramos en Jesús el buen samaritano que se sigue inclinando. Y en este tiempo difícil que estamos viviendo de aislamiento, qué buena oportunidad para que, a ejemplo de Jesús, nosotros también, levantados por Él en esta Pascua, rescatados de la muerte, del pecado, de la oscuridad, y llevados a la vida, a la gracia, a la salvación, nos acerquemos al hermano que sufre, independientemente de si se trata de alguien que comparte nuestra fe, nuestra ideología, nuestra manera de pensar. No, lo importante es que en Él descubramos la imagen de Dios a quien podemos servir. El Señor nos ayude a todos y que los frutos de este Congreso sean muy, pero muy visibles en las actitudes que manifestemos, en el trato, en las relaciones
con los demás. Queridos cristovidentes, el Señor a todos los bendiga. La Santísima Virgen María, que también nos da ejemplo de servicio a la humanidad, dándonos a su Hijo, el Salvador del mundo, ella interceda por todos. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Muy buenas tardes. Un abrazo, queridos hermanos, y continuamos en este especial hoy sobre la misericordia, en este congreso. Escuchando entonces a Monseñor Gabriel Ángel Villa, arzobispo de Tunja, agradecemos a él sus palabras, su catequesis, su enseñanza para todos nosotros, como ovejas de este redil de la iglesia. Escuchamos entonces a uno de nuestros pastores, de nuestra nación colombiana, quien compartía con nosotros la alegría de esta misericordia del Señor, la misericordia que se expresa y que se manifiesta con cada uno de nosotros. Dios que es misericordioso, una de las palabras que más se repiten en la Sagrada Escritura y que de una u otra manera nos incluye a nosotros. Y quizás en este tiempo de Pascua